lo importante. ¿Qué era la religión para nuestra familia? Dan tenía educación católica, pero seguramente no tuvo reparos en convertirse a la religión mormona, sobre todo para satisfacer a Trish y a sus padres, pero también para integrarse a la familia. Al poco tiempo de establecerse en su nuevo hogar, Trish y Dan comienzan su nueva vida con energía. Trish emprende un negocio independiente y Dan consigue un buen empleo como vendedor en el rubro de los fletes aéreos. Yo pensaba que Trish era muy afortunada por estar con un hombre así. Pensaba que era una bendición para ella. En los años siguientes, las bendiciones se multiplican. El 6 de septiembre de 1980, Trish da a luz a una niña a quien bautizan Thea Catherine en honor a sus abuelas. 4 años después adoptan a un niño llamado Aideen, a quien sigue Marsha de 14 años en 1988. Los Willoughby ya tienen la familia de sus sueños. Construimos una piscina. Ahí pasábamos la mayor parte del verano, jugando y nadando en la piscina. Hicieron muchas cosas maravillosas como familia. Y era muy gratificante verlos crecer juntos. Pero después de 12 años de matrimonio, la personalidad de Dan comienza a cambiar. Ya no está conforme con su hogar, ni con su trabajo, ni con su familia. No creo que haya pasado de la noche a la mañana. Creo que fue un cambio gradual en su personalidad, en su actitud, en su temperamento. Se ponía de mal humor, se enfurecía. Había momentos en los que perdía los estribos. Lo manejó y lo ocultó bastante bien, pero a veces era evidente que tenía mucha frustración acumulada. Pero Dan no puede contener su furia por mucho tiempo. En poco tiempo, la convivencia con su esposa y sus hijos se vuelve intolerable. Comencé a ver que papá y Trish peleaban cada vez más seguido. Que él dormía en el sofá, que no se acostaban al mismo tiempo, que no se hablaban. Se comunicaban muy poco. Nunca vi el menor signo de afecto entre ellos. Estaba muy cambiado, se había alejado mucho de la familia. Había cambiado mucho, y cada vez empeoraba más y más y más. Una explicación de ese cambio radical en la personalidad de Dan es que ignora la estricta prohibición de beber alcohol impuesta por la religión mormona. Bebía en la casa. Yo recogía sus vasos pensando que tenían jugo de naranja. Entonces bebía un trago y había vodka dentro. Pero el alcohol y las agresiones son solo el comienzo. En el trabajo, Dan también es otra persona. Comienza a coquetear con sus compañeras de trabajo. Dan Willoughby es un caso clásico de un hombre en plena crisis de la mediana edad. Es muy común que los hombres de entre 40 y 50 años se lamenten por la pérdida de su juventud y traten de revivirla con autos ligeros y a veces con mujeres ligeras. El coqueteo da sus frutos. Y muy pronto, Dan comienza a tener aventuras sexuales a escondidas de Trish. Todos sus compañeros de trabajo conocen su rutina. En plena tarde se ponía de pie, se iba, se echaba un poco de perfume barato, volvía y decía, me voy a Digital. Digital era uno de sus clientes, pero todos sabían que era una palabra en clave para decir que iba a ver a una de sus amantes. Y se salía con la suya, porque le daba mucho dinero a la compañía. Cada vez pasa menos tiempo con su familia y más tiempo buscando mujeres para divertirse. Creo que para él todas las mujeres eran posibles presas. Supongo que su nivel de testosterona era bastante alto. Hasta que un día, en 1989, sucede algo que cambiará para siempre el destino de la familia Willoughby. Dan conoce a una mujer hermosa y seductora. Se llama Yesenia. Era una mujer mexicana, joven, atractiva y voluptuosa. Era muy seductora, muy femenina. Le gustaban mucho los hombres. Y hacía favores sexuales en el complejo de apartamentos donde vivía. Desde el momento en que lo conoció, se abrió ante ella un mundo de riqueza y poder que probablemente no había experimentado con ningún otro amante.
Se acostaba con cualquier hombre. Cuantos más eran, mejor. Y Yesenia es exactamente la clase de mujer que Dan está buscando. Estaba aburrido de su matrimonio. Yesenia representaba lo contrario a todo lo que lo deprimía, a todo lo que lo frustraba en su vida. No se parecía en nada a Trish. No se comportaba como Trish. Era exótica. Usaba faldas cortas y tacones de aguja para salir con él. No estoy diciendo que mi mamá no se vistiera bien, pero no se vestía así. No era el objeto de exhibición que buscaba Danny. Yesenia sí lo era. Cuando se unen dos oportunistas, sobre todo si los impulsa la búsqueda del placer y situaciones de riesgo, se produce un juego de manipulación mutua. Tú tienes algo que yo quiero y tú me lo darás. Se terminan retroalimentando. El romance parece encender una pasión insaciable en Dan. A veces vemos este fenómeno. Es casi una reacción química psicológica. Tú me das algo que necesito y obviamente yo te doy algo que tú necesitas. Y se van retroalimentando hasta que se convierte en una adicción. Enceguecido por la lujuria, Dan no pregunta mucho sobre los antecedentes de Yesenia y ella tampoco le cuenta demasiado. Había trabajado en esa zona como empleada en algunas tiendas importantes. Le gustaban los lujos. Se vestía muy bien. Le gustaban las joyas y los perfumes. Dan se deja seducir cada vez más por el exotismo y la sensualidad de Yesenia, y algo se hace evidente. La vida en casa de los Willoughby jamás volverá a ser la misma. De hecho, está a punto de convertirse en un torbellino incontrolable de engaño, terror y obsesión. Yesenia era más joven que él y le recordaba aquellos momentos placenteros e intensos que había vivido de joven. A medida que Yesenia y Dan pasan más tiempo juntos, los sentimientos de uno por el otro se intensifican, igual que su deseo de correr riesgos. Se asocian juntos al Scottsdale Athletic Club con los nombres de señor y señora Willoughby. La pareja va con frecuencia a ese gimnasio de alta categoría. Se quedaba muchísimo tiempo en el gimnasio. No iba al gimnasio solo por el resultado final. Era parte de su transformación social. Buscaba que todos dijeran, «Wow, mírenlo». La pareja parece disfrutar que les brinden atenciones y que los consideren dos personas atractivas y llenas de vida, pero que los vean juntos en público es solo el comienzo. Dan comienza a colmar de obsequios a Yesenia. Muchos hedonistas pasan por una etapa de compulsión por las compras, porque cuando se acaban el sexo, la comida y el gimnasio, ¿qué otra cosa se puede hacer? Procurarse objetos materiales. Sus salidas de compra se hacen cada vez más frecuentes. Forman parte del ritual de seducción. No solo se trata de comprar cosas. Significa, tengo el poder de comprarte esto. ¿Qué me vas a dar a cambio de este hermoso objeto? Y de esa manera se reinicia el circuito y vuelven al sexo. Pero hay un problema. Los ingresos de Dan no alcanzan para cubrir los gastos de su familia y los de su costosa amante. Así que a Dan se le ocurre una solución. La realidad era que había incluido a Yesenia en su cuenta de gastos. Dan usa la tarjeta de su compañía libremente y por un tiempo nadie se da cuenta. El placer es lo único que les importa, cualquiera sea su precio. Las consecuencias nunca se les cruza por la mente. Pero una mañana en el trabajo, el jefe de Dan lo llama a su oficina. Habían descubierto que su cuenta de gastos era mucho más abultada de lo permitido. Se dieron cuenta de que la estaba usando para algo que no tenía nada que ver con el trabajo. Y Dan es despedido. Último empleo en los fletes aéreos dejó de tener ingresos y por sus antecedentes seguramente se le habría hecho muy difícil conseguir un trabajo de cierta importancia. No me enteré de que había perdido el trabajo, sino hasta después de varios meses. Se levantaba y salía, como si fuera a trabajar. No sé si mi mamá lo sabía. Pero Dan es inteligente y soluciona el problema.
encuentra otra manera de seguir dándose la buena vida con Yesenia. Ahora, en lugar de gastar a costa de la tarjeta de la compañía, lo hacía con la tarjeta de su esposa. Este engaño le da a Dan mucho más tiempo para estar con Yesenia. Ya no tenía trabajo, así que podía estar con ella todo el día, y probablemente así era. A ella le gustaba que Dan estuviera sin empleo, le gustaba que no trabajara y que pudiera quedarse en la cama con ella todo el día e ir al gimnasio, al bar y a bailar con ella. Mientras tanto, Dan intenta mantener su imagen de padre y esposo fiel y religioso, pero se pregunta cuánto tiempo más podrá mantener la farsa y seguir gastando el dinero de Trish sin que ella se dé cuenta. Entonces sucede algo inesperado en la casa. La compañía de Trish y su madre comienza a generar mucho dinero. Fue un gran cambio en nuestras vidas. Las dos comenzamos a trabajar mucho en ese negocio. Crecimos muy rápidamente. Nunca olvidaré el día en que recibimos el primer cheque. Fue muy emocionante. Para Trish, el éxito de su negocio es fundamental para la estabilidad económica de su familia. Para Dan, es la fuente de dinero que necesita para mantener vivo su ardiente romance con Yesenia. Se adaptó al estilo de vida que empezaban a tener. Se adaptó a conducir un Jaguar. Mi esposa gana cientos de miles de dólares. Quizás esto no sea tan malo. El negocio de Trish comienza a duplicar y triplicar sus ganancias. Los gastos de Dan crecen proporcionalmente. Ella creó un negocio muy grande, muy exitoso. Estaba concentrada en él y no prestaba mucha atención a lo que sucedía en su matrimonio. Quizás él pensó que tenía derecho a hacerlo, a esa altura. A salir y hacer las cosas que estaba haciendo lejos de su familia. Creo que gastaba más dinero cuando estaba desempleado que cuando tenía trabajo. Pero muy pronto los gastos exorbitantes de Dan salen a la luz. Trish, que no ha notado ninguna de las señales de que Dan ya no es el hombre con el que se casó, descubre ahora los miles de dólares de deuda que ha acumulado. Cuando descubre los gastos que había hecho con la tarjeta de crédito, tiene que tomar decisiones importantes. ¿Es algo que pasó una sola vez? ¿Qué tan grave es? ¿Tengo que desatender mi negocio floreciente para investigar a mi esposo? Dan confiesa que perdió su trabajo y le explica que tuvo que usar su dinero para pagar los alimentos y las cuentas que solía pagar con su salario. Trish no quiere perder a su esposo, al padre de sus hijos, así que decide mirar para otro lado y darle otra oportunidad. Sin embargo, Trish comienza a prestar más atención a los gastos de su esposo. Y lo que es peor, Yesenia se vuelve todavía más demandante. Dan no es el único que se ha vuelto adicto. Hay algo de Dan que satisface una necesidad profunda de Yesenia. Por eso es que se aferra a él. Sabe de su esposa, pero es posesiva. Y sabe que ella satisface las necesidades sexuales de Dan y Trish no. Dan está acorralado. Económicamente dependía por completo de Trish. Tiene que hacer algo. De lo contrario, perderá a su esposa o a su amante. Dan necesita desesperadamente una fuente de ingresos para mantener su relación con Yesenia y trata de participar del negocio familiar. Le dice a Trish que está aprendiendo español y le propone abrir una división en México. Dijo, podemos extender el negocio a México y yo soy la persona ideal para hacerlo. Estoy aprendiendo a hablar español. Podemos ir a México y abrir oficinas allí. Pero Trish y su madre no aceptan la propuesta. No quieren que Dan se involucre en sus negocios. Cuando creamos el emprendimiento, hicimos un acuerdo. Si algo me ocurría a mí, ella se quedaría con la compañía. Si algo le ocurría a ella, yo me quedaría con la compañía. Él quería que lo incluyéramos en el negocio. Y Trish le dijo un día, nunca lo olvidaré, le dijo, Dan, te diré algo. Tu nombre no figura en este negocio. Nunca tuviste nada que ver con nuestra compañía y no quiero que tengas nada que ver con ella. Es un golpe mortal para Dan. Sin acceso a los fondos del negocio familiar, no le quedan opciones. Explota de deseo y debe encontrar la manera de seguir viendo a Yesenia. Pero cuando se unen la pasión y la ambición, los resultados pueden ser mortales.
Durante meses, Dan Willoughby ha vivido un romance intenso y apasionado con su amante Yesenia, a escondidas de su esposa Trish. Pero hay un problema. A causa de sus gastos desmedidos y su comportamiento errático, Dan ha perdido su trabajo y la oportunidad de participar en el negocio exitoso de su esposa. Y Yesenia cada vez le pide más. Quiere regalos lujosos y mucho, mucho sexo. La relación sexual alimenta todas sus necesidades como una droga y él no puede pensar claramente. Solo quiere sentir eso por el resto de su vida. Igual que un adicto a la heroína necesita su droga, pierde por completo la lógica. Dan está cada día más comprometido con la relación y quiere hacer algo para que Yesenia se sienta especial. Pero lo que se le ocurre es algo que nadie podría haber imaginado. Creo que el riesgo que corrió fue el primer ingrediente de un cóctel explosivo. Si las niñas conocen a Yesenia y no le dicen nada a su madre y pueden guardar el secreto, bueno, seguramente todo saldrá bien. En una jugada audaz, Dan lleva a sus dos hijas, Marsha y Thea, al apartamento de Yesenia y se las presenta. Les dice que es su amiga y profesora de español. Thea, la hija más joven de Dan, parece morder el anzuelo. Parecía agradable, aunque me parecía un poco raro que mi papá estuviera con esta otra mujer que hacía todo lo posible para que pareciera que era solo una amiga. Pero desde el comienzo, Marsha, de 16 años, percibe algo extraño en ese encuentro. Fue una visita muy extraña. Y además, la manera en que se dirigía a ella, la manera en que le hablaba, la manera en que le tocaba la espalda, la manera en que ella lo miraba, la manera en que le hablaba, me di cuenta de que había algo entre ellos. Y como yo nunca había visto muestras de afecto entre mi mamá y él, fue extraño ver cómo la trataba. Mientras su padre y su supuesta profesora de español disfrutan de estar juntos, Marsha aprovecha la oportunidad para revisar el apartamento. Y lo que ve la deja sin aliento. Abrí su armario y encontré ropa de él. En el baño vi su colonia. Usaba una marca específica de colonia y estaba ahí. En el apartamento también había cartas en español. Las había escrito él. Tenía una letra muy identificable. No era zurdo, pero escribía las letras inclinadas como los zurdos. Por eso supe que las había escrito él. En las cartas decía te amo y cosas por el estilo. Sabía que se quedaba ahí. Descubrí dónde había estado todas las noches que no había pasado en casa. Después de ver eso, entendí todo. Ahora todas las piezas encajaban. Le hizo algo terrible a su hija de 16 años. La convirtió en una especie de rehén. La puso en una terrible encrucijada. De regreso en su casa, las niñas siguen conmocionadas por lo que acaban de ver. Marsha termina contándole a Trish sobre Yesenia. Sabía que si decía algo probablemente rompería el matrimonio. Por eso quise estar segura de que era lo correcto. Y al ver lo que vi lo supe y se lo dije. Trish le pide explicaciones a Dan sobre su romance, pero él niega haberse comportado incorrectamente. Si él admitía que tenía un amante, se divorciarían y él quedaría sin empleo, no volvería a ver a sus hijos, perdería la custodia y entonces toda la farsa se terminaría. Pero a Trish no la convencen las explicaciones de Dan. Así que va hasta el apartamento de Yesenia y la enfrenta. Ella la acusó de tener una aventura con su esposo y por supuesto Yesenia le contestó que ella solo era su profesora de español, que nunca haría algo así y que no había nada entre ella y Dan. Niega todo, hace sentir a la otra persona que ella es la que está loca, que ella es la paranoica, que ella es la posesiva. Yesenia no le temía a Trish porque sabía que ella tenía el poder en su relación con Dan. Pero Trish no se deja engañar. Sabe lo que sucede y esta no es la vida que desea. Comienza a pensar en el divorcio. Había hecho planes para divorciarse de Dan y pensaba hacerlo después de Año Nuevo.
Dan está dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance para demorar el divorcio y así él y Yesenia puedan llevar a cabo su plan. Desesperado, usa el único recurso que sabe que puede llegar a hacer dudar a Trish. Le sugiere ir a un templo mormón para una ceremonia de unión familiar. Cuando uno va al templo, tiene que hacer una serie de votos. Todos están vestidos de blanco. Y cuando Trish y Dan entraron en el templo para unirse con sus hijos, había una habitación muy hermosa y había un altar en esa habitación. Lo primero que hacen los esposos es arrodillarse junto al altar y tomarse de la mano. Y en ese momento se los une como esposos para toda la eternidad. La mayoría de las parejas se casan hasta que la muerte los separe, pero ellos se unieron para toda la eternidad. Había varias razones para que Trish quisiera preservar su matrimonio. Sus hijos, la religión, quizás razones económicas. No creo que ella quisiera sufrir el escándalo y todo lo que implica un juicio de divorcio prolongado, y seguramente este habría sido así. Ante los ojos de la iglesia, los Willoughby estarán unidos para siempre, pero para el resto del mundo están a punto de separarse en forma irreversible. De vuelta en casa, Trish congela las finanzas de Dan. Durante los últimos 6 meses, ella había pagado todas las cuentas y él había estado sin trabajar y haciendo lo que se le antojaba. ¿Cómo iba a ser su vida si Trish se divorciaba de él? No tendría un centavo, su ego se derrumbaría y Yesenia lo dejaría. Él tenía que conservar a Yesenia porque era lo único que le daba sentido a su vida. Dan parecía verla como la nueva señora Willoughby, y creo que tenía la intención de que eso pasara. Dan no concibe su vida sin Yesenia y por eso prepara un plan para deshacerse de Trish para siempre. Él no podía aceptar el divorcio como opción porque lo haría quedar como un muy mal padre y un mal esposo. Las posibilidades de salir de ese divorcio con dinero suficiente para mantener su relación con Yesenia eran nulas. Supongo que en ese momento comenzó a tramar el asesinato. Dan estaba en bancarrota. El único acceso que tenía al dinero era a través de Trish. Ella le había cancelado las tarjetas de crédito, sabía sobre su romance y no iba a gastar más dinero en él. Creo que él no vio otra opción. Tenía que matarla. Era un cóctel perfecto. Sus necesidades sexuales, la excitación, el hedonismo. Yesenia alimentaba todo eso. Y al pensar en el placer que le aseguraría sacarse de encima a Trish, se preguntaba, ¿sentiré remordimiento si la mato? Probablemente no. Lo que parecía impensable se vuelve posible en la nueva lógica de Dan. Matarla en los Estados Unidos sería muy riesgoso. Así que la mejor alternativa es México, el nido de amor favorito de Dan y Yesenia. Dan planeó cometer el asesinato en México, probablemente porque sabía que allí las fuerzas de seguridad tenían menos recursos que aquí y creyó que no investigarían demasiado el caso. Debió haber pensado que podría hacerlo allí, que las autoridades estadounidenses nunca se involucrarían y que podría volver a su casa. Ahora lo único que tiene que hacer es llevar a Trish al lugar indicado. Se le ocurre una idea. Le dice a su esposa que quiere llevar a su familia de vacaciones y le propone hacer un viaje a un balneario exclusivo de México. Dan hizo todo de manera exagerada. Hizo que todo el mundo se enterara de que irían a México. No fue solo, cariño, ¿qué te parece si vamos a México este fin de semana? Al principio, Trish sospecha. Sabe que Dan la engaña con otra mujer, pero decide darle a su matrimonio una última oportunidad. Ella sabía lo que hacía y creo que quería ver por última vez si podía salvar el matrimonio. Si no, tenía pensado divorciarse de Dan. Pero ni Trish ni Dan están preparados para la sorpresa que les espera. Los Willoughby no irán solos de vacaciones. Y Yesenia, la amante de Dan, no es lo que él cree que es. Es febrero de 1991. Trish Willoughby acaba de descubrir que su esposo Dan
la ha estado engañando con una mujer fatal llamada Yesenia. Y decidió enfrentarlos a ambos, pero está dispuesta a hacer un último intento por salvar su matrimonio. Dan convenció a Trish para que la familia pasara unas vacaciones en México, el lugar perfecto para intentar salvar la relación. Por eso buscó un condominio en la playa, sin electricidad y sin teléfono, para que no tuviéramos que preocuparnos por nada de eso. Se alojarán en Puerto Peñasco, un lugar al que los estadounidenses llaman Rocky Point. A Rocky Point se llega cruzando el Mar de Cortés desde Baja California. Es un pueblo pequeño y muy tranquilo. Pero las vacaciones familiares no serán el primer viaje de Dan a Puerto Peñasco. Una semana antes de que los Willoughbys salgan de vacaciones, Dan y Yesenia viajan a México para preparar el plan. Hizo un viaje a Puerto Peñasco y se llevó a Yesenia con él para que pudiera conocer el lugar y la casa de playa que tenía pensado rentar, y también para ajustar todos los detalles. Revisan las ventanas y las cerraduras y repasan el plan. Pensaron, si lo hacemos juntos podemos lograrlo, solo tenemos que sacar a Trish del medio. El plan era tan adictivo como el sexo. Y ahora la idea de gozar de sus encuentros sexuales sin la esposa de Dan en el medio los excita aún más. Después de ajustar todos los detalles, los amantes vuelven a Arizona. El día anterior al viaje, Trish está nerviosa y llama a su madre. Me dijo, ¿sabes una cosa, mamá? No quiero hacer este viaje. Siento que no tengo que hacer este viaje, mamá. Yo creo que no debería ir. Desoyendo lo que le dice su intuición, finalmente decide viajar. Y el 22 de febrero de 1991, Dan, Trish y sus 3 hijos llegan a Puerto Peñasco, México. Al día siguiente, Dan planea llevar a la familia de excursión. Cuando llega el momento de partir, Dan les dice a los niños que Trish no se siente bien y que se quedará descansando. Ella iba con nosotros a todas partes. Era muy extraño que se quedara en casa. Dan y los niños salen de la casa, pero antes de partir, Dan dice que se olvidó algo en el condominio. Unos minutos después, su hija mayor intenta seguirlo hasta la habitación. Fui hasta la puerta y estaba cerrada. Me pareció muy extraño. Moví el picaporte y pensé, ¿qué? ¿Por qué cerró con llave? Y pensé que quizás estaba cerrada porque se cerraba automáticamente. Pero estaba en México y ahí tienen cerraduras extrañas, así que lo descarté. En ese momento salió Danny. Tenía otra ropa y se metió la camisa dentro del pantalón. Finalmente, todos vuelven a la camioneta y salen de excursión. Después de recorrer la zona durante un par de horas, la familia Willoughby vuelve al condominio. Pero en el camino de regreso hay algo que no está bien. Recuerdo que tuve un mal presentimiento. No quería volver a casa. No sabía por qué. Pero solo sentía que no debíamos volver. Cuando llegan al condominio, Dan hace que los niños entren antes que él. Aparcó y nos bajamos del auto. Entramos corriendo porque queríamos decirle a mamá que habíamos conducido el auto y Hayden quería contarle sobre una ballena encallada. Estábamos muy emocionados. Pero cuando los niños llegan al cuarto de Dan y Trish, descubren algo aterrador. Él ya no pensaba ni tomaba decisiones. Estaba echada en la cama. Tenía una toalla roja en la cabeza. Y no sé por qué, pero todo era muy extraño. Creo que no lo procesé bien.
Cira salió y estaba temblando. Dijo, mamá, no respira. Recuerdo todo como en cámara lenta. Nadie parecía pedir algún tipo de ayuda. Necesitábamos una ambulancia en ese mismo momento, pero todo se demoraba. Era algo sin sentido. Después de lo que parece una larga demora, llegan la policía y una ambulancia. Fue una muerte particularmente violenta. La habían golpeado repetidas veces. Su cara tenía enormes hematomas en ambas mejillas y laceraciones en el rostro causadas por los impactos. Le habían clavado un cuchillo en la sien derecha y ella todavía lo tenía clavado ahí. Pero Dan no pierde la calma. Parece más preocupado por darle a su hija Marsha las joyas de Trish. Dan le quitó los aretes de las orejas. Y le quitó el collar. Tenía unos pendientes de diamantes que él le había regalado. Se los quitó, se los dio en la mano a Marsha y le dijo, toma, tenlos. Tu madre murió, puedes quedártelos. Hay que recordar que Marsha era la rehén. Marsha era la que, cuando conoció a Yesenia, se dio cuenta de que había una relación. Y al darle las joyas a Marsha, le estaban diciendo, ven a ponerte de mi lado. Si lo haces, todo estará bien. A Trish Willoughby, madre y esposa ejemplar, la declaran muerta en el hospital pocas horas después. Más de 12 horas después de la muerte de Trish, Dan llama a su familia en Arizona para darle la dolorosa noticia. Inmediatamente se desatan las sospechas. El comportamiento de Dan era muy preciso, sumamente estratégico. Parecía todo organizado. Supe que ese hombre era culpable apenas colgué el teléfono. Pero Dan tiene una coartada. Estaba paseando con sus hijos y cuando la policía mexicana lo interroga, no lo consideran sospechoso. Él y su familia pueden irse libremente. Pero en la escena del crimen encuentran algo muy interesante. La policía mexicana encontró algunas huellas de pisadas que iban desde la puerta trasera del condominio, que estaba abierta, hasta la playa. Descubrieron que eran zapatos pequeños, probablemente de una mujer por el tamaño. Cerca de las huellas había un cigarrillo de marihuana a medio fumar con manchas de lápiz labial rosado. Pero sin huellas digitales ni arma homicida, la investigación se encuentra en un callejón sin salida. De regreso en Arizona, la historia acapara los periódicos locales. Era una chica de nuestro pueblo a la que habían asesinado frente a sus hijos. Cuando los Willoughby llegan a Gilbert, crecen las sospechas sobre Dan. Esa primera mañana comenzamos a recibir llamadas, algunas anónimas y otras no, y todos estaban muy alterados por el hecho de que la habían matado. Muchas personas nos llamaban y nos decían, no puedo creer que finalmente lo haya hecho. Hubo gente que sospechó inmediatamente que Dan la había matado. Como tiene pruebas circunstanciales suficientes para creer que el asesinato se planeó en territorio de Arizona, la policía de Gilbert ejerce su jurisdicción y abre su propia investigación. Desde el primer día fue evidente para nosotros que Dan no era el padre de familia ejemplar que simulaba ser. Después de interrogar a Dan y a otras personas, la policía de Gilbert descubre rápidamente la aventura de Dan con Yesenia. E inmediatamente ella pasa a ser importante para la investigación. Al principio la gente nos decía que Dan estaba involucrado, pero por nuestra experiencia en crímenes de triángulos amorosos había que considerar todas las posibilidades. La investigación en México está detenida y la policía de Gilbert comienza su propia búsqueda de Yesenia Patiño. Encontramos a Yesenia en el aeropuerto de Hilton. Estaba registrada con uno de sus alias. Le dijo al empleado que se iría del país, que iría a Alemania. Cuando comienza el interrogatorio a cargo del teniente Ruet de la policía de Gilbert, Yesenia mantiene la calma y sostiene su inocencia. Hablaba mucho y parecía cómoda.
Nunca dio ninguna señal de nerviosismo. Pero cuando los investigadores revisan sus pertenencias, encuentran dos pruebas condenatorias. Primero, descubren algo que la condena directamente con Trish. Encontré el anillo de bodas o de compromiso de Trish Willoughby. Pero lo que encuentran después hace que la investigación dé un giro totalmente inesperado. Me permitió revisar su bolso y encontré una tarjeta del Seguro Social que decía Alfredo Patiño. Y cuando otro de los investigadores terminó de interrogarla, le pregunté, ¿quién es Alfredo? Y Yesenia dijo, era yo, antes de la cirugía de reconstrucción. Y al principio no entendí que estaba hablando de una cirugía de cambio de sexo. Pero así es. Antes Yesenia era un hombre. Su nombre era Alfredo Patiño. Había nacido el 6 de febrero de 1957. Cuando Dan se entera, no puede creerlo. Ha tenido relaciones sexuales con Yesenia durante más de un año. Dan nunca había sospechado de que Yesenia se había convertido en mujer desde hacía 6 o 7 años. Creo que por dentro probablemente quedó destrozado. La noticia debe haberle hecho mucho daño, pero a pesar de todo, no iba a darle a nadie la satisfacción de admitirlo. Las posibilidades de que sucediera algo así no eran ni de 1 en 1.000.000, era extremadamente improbable. Me engañó. De verdad me engañó. Era muy femenina. Caminaba en tacones como nadie. Los investigadores de Arizona no pueden creer el nuevo giro que ha dado el caso, pero siguen sin tener pruebas suficientes para acusar a Yesenia de asesinato. Por desgracia, no tenían pruebas para retenerla. Así que esa tarde, cerca de las 3:30, la dejaron ir. Sin nuevas pruebas, las investigaciones en ambos países quedan estancadas. La policía de Gilbert convence a la Fiscalía del Estado de Arizona para que se haga cargo del caso, ya que sabe que dispone de muchos más recursos. Sus investigadores viajan a México y revisan la escena del crimen en busca de pruebas. En las primeras horas no encuentran nada nuevo, pero luego hacen un descubrimiento revelador. En la cocina, encontraron una botella de refresco que tenía una huella digital de Yesenia. Esa prueba fue clave para el caso porque demostró que ella había estado en la habitación. Es la prueba que estaban buscando. Pero cuando van a arrestarla, descubren que Yesenia se ha escapado. Durante las siguientes 38 semanas, la policía la busca infructuosamente hasta que la encuentran en México. Cuando encontraron a Yesenia, quedó bajo la custodia de la policía mexicana e hizo una confesión completa de su participación en el crimen. Explicó muy bien cuál había sido su papel e involucró a Dan. Él debía matar a Trish e irse con los niños. Debía dejar la puerta trasera abierta. Yesenia tenía que entrar por esa puerta y llevarse las joyas de Trish para que pareciera un robo. Nunca encontramos el arma asesina, pero Yesenia nos la describió. Creemos que para cometer el asesinato se utilizó una masa casera basándonos en las pruebas de los forenses. En ese momento creo que Dan ya creía que se había salido con la suya. Como es ciudadana mexicana, la policía de México arresta a Yesenia Patiño y no le permite regresar a los Estados Unidos. El 10 de diciembre de 1991, Dan Willoughby es arrestado y acusado por el asesinato de su esposa Trish. Se supone que si le dicen a alguien que está arrestado por el asesinato de su esposa, es un golpe muy duro, pero él parecía más preocupado por su imagen pública. Cuando dos personas entran en esa vorágine narcisista, sobre todo si alimentan sus egos mutuamente, hay que recordar que el grado de negación al que llegan para permitirse esa relación se hace tan grande que no los deja ver, los enceguece. Pocos meses después comienza el juicio a Dan en Arizona. Extraditan a Yesenia a los Estados Unidos solo para que haga de testigo en el juicio. La fiscalía utiliza su testimonio en contra de él.
El fiscal describió 25 hechos y demostró que habían sido parte de la planificación y la ejecución del homicidio, e iban desde preparar el condominio hasta dejar abierta la puerta trasera, o conseguirle un transporte a Yesenia para que pudiera ir a México y luego volver a Arizona. El fiscal mostró pruebas circunstanciales que impresionaron al jurado, y este en poco tiempo volvió con el veredicto. El 19 de mayo de 1992, condenan a Dan Willoughby por homicidio en la Corte Superior de Maricopa, en Arizona. Y en México también declaran culpable a Yesenia. Yo ya creía haberlo visto todo, pero en este caso la realidad lograba superar a la ficción. Ni un escritor podría haberlo imaginado. Perder a sus hijos, perder a su esposa, imaginar el resto de su vida en prisión, quizá no era tan terrible para él como el hecho de haber sido engañado escandalosamente por alguien que antes era un hombre. Jamás sabremos si Dan siguió enamorado de Yesenia o si dejó de estarlo abruptamente al enterarse de su pasado masculino. Pero para la familia de Trish se hizo justicia. Ahora solo resta tratar de superar el dolor. No entiendo cómo alguien pudo hacerle algo así a una mujer tan admirable y dejar a 3 niños sin su madre, sin familia, como él. No me importaba cuánto me costara ni cuánto tiempo tardara, pero iba a atraparlo y él iba a pagar por haber matado a mi hija. Y así fue.